¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Doctor Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Juan, ¿cómo Juan estás? Ignacio Zavala, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. ¿Qué tal aquellos que decían que ya la elección, el verano iba a estar tranquilito, vámonos de vacaciones? Bueno, entre la discusión sobre la sobre representación, el avance de la reforma judicial, la insensata, inentendible reforma judicial, y como si faltaran cosas, por dos comunicados de dos organizaciones empresariales, aunque a ver, esos dos son los más recientes, ¿eh? La verdad, Canacintra ya había dicho cosas, con Camín ya había dicho cosas antes, ahora llegan, digamos, las cúpulas que los agrupan un poco y también dicen, sobre representación, reforma judicial, etcétera, y el presidente en algo que la verdad, hombre, siempre lo sabía como, son esos, tal, pero hay unos honestos, hay otros no. Se va contra ellos en serio. Dos mañaneras ya hablando de ellos. Ayer enseña cuánto dinero tienen cada uno y que esos cinco me digan qué opinan de tal y cual y cual. Ah, y esta sí no la habíamos visto así, ¿no? No, no. Pues pensábamos que íbamos a tener un agosto tranquilo, ¿no, Héctor? Esta No. sí no la habíamos visto así y Un, bueno, falta un, nada, o sea, ¿cuánto un falta para el cambio cierre, de gobierno? un cierre muy duro, digo un cierre ciclónico, pero también un cierre en donde el país se está jugando una cosa que no se había jugado antes, que es un cambio de régimen político. Y es un cambio de un tamaño que no habíamos visto, porque se dice que es una regresión a las épocas del PRI. No, es mucho más que eso, porque es volver a las épocas del PRI, pero legalizado todo. El PRI tenía que violar y fingir que cumplía la ley en la forma, violándola en el fondo. Tenía la posibilidad de cambiar la Constitución, durante muchos años la tuvo, pero pero había una cierta restricción. Y luego de ahí fue saliendo, no hay que olvidarlo, un poco del propio PRI, la reforma democrática y la transición democrática. Bueno, ahora lo que estaríamos yendo es a un gobierno que tendría facultades legales y constitucionales para gobernar sin ninguna oposición, como el PRI viejo, pero de una manera legal. Y esto es una cosa distinta. Me parece que la sobrerepresentación a la que le han respondido, creo que muy bien, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial al presidente, diciéndole, mire, esto es lo sensato, lo que da seguridad es que haya un reparto equilibrado de las curules, tiene que ver con las consecuencias que ven ellos, y que veremos todos, de las reformas que se harían con esa mayoría calificada. La primera de ellas es la reforma judicial. Estas tres cositas ya han provocado un pequeño escándalo en los mercados, están amenazando muy seriamente la confianza de los mercados en la economía mexicana y en la política mexicana, y ya le están empezando a ver a esto el rasgo de un fin de sexenio que puede ser económicamente catastrófico, aparte de sus riesgos políticos. Y eso es lo que me parece interesante, de que los empresarios hayan puesto con claridad, o estas organizaciones empresariales, que son las más importantes y las más representativas, hayan dejado con claridad su punto de vista, como tienen derecho todos los mexicanos de hacer. Y el presidente parece haberse enojado mucho y ahora quiere que haya 5 personas que le den la razón. Sí. 5 empresarios, grandote. Es miércoles, ya está, lo primero es el viernes, esa votación. Juan Ignacio, es una llamada a la sensatez, pero también hay una advertencia, ¿no? Las calificadoras, digamos, ya empiezan a decir, espérame. Es decir, hay una advertencia del empresariado diciendo, híjole, que si el nearshoring, que no sé qué, yo no sé cuánto dinero va a llegar aquí en serio, si no tenemos un poder judicial confiable o medianamente confiable. No es que el nuestro sea confiable hoy, pues, ¿no? Pero medianamente confiable, Juan Ignacio. Bueno, si el Poder Judicial está en huelga, algún problema estamos atravesando, ¿no? Que no Tremendo creo hecho, ¿no? que eso suceda en muchos lugares del mundo.
Eh, a mí me llama poderosamente la atención lo de los empresarios porque básicamente en este sexenio fue una entidad representativa, el Consejo de Negocios, etcétera, o la cúpula empresarial, pues francamente penosa como ente cívico, ¿no? O representante de una parte de la sociedad. Creo que pocos pelearon al principio, después todos se humillaron y así llegamos hasta ahorita. Y creo que en el fondo también lo que están viendo los empresarios es no podemos llegar igual de débiles que en el 18 guacharos al siguiente gobierno, ¿no? Tenemos que escuchar Sí, nuestras voces, no solamente son esos 5 personajes que quiere López Obrador, lo cual nos refleja lo que él piensa de las empresas. Es terrible. Él piensa totalmente. que los empresarios en México son Slim, Salinas, Pliego, Larrea, y no es cierto, son los más ricos. Ni siquiera eso los hace los mejores empresarios, ¿sabes? Eh, Naturalmente. Entonces es ahí un desprecio olímpico, es la manera en que él ha tratado estas cosas y es igual que hace tantos y tantos años, ahorita que recordaba Héctor lo del PRI de antes, es igual. Él siguió siendo el priista de antes y siguió manejando con los empresarios como cuando Claudio X González Grande pues, se manejaba con Salinas. Así es. Entonces creo que estamos llegando a una zona en donde si el empresariado no sabe, porque si así le fue sin mayorías, pues ya puede ver cómo le puede venir cuando le dé Claro. la sobrerepresentación Muy buena, Morena sí. y compañía. Entonces, creo que es muy saludable, incluso para el gobierno de Claudia Sheinbaum, tener interlocutores válidos, ¿no? Con argumentos, etcétera. Y la otra es, pues sí, estamos viendo que era un sector que estaba ya más o menos, pues ajustado a las nuevas condiciones, pero que ahorita, pues llama la atención y dice, oye, esto no está bien, esto no suena bien, esto no está bien, sin ninguna reclamación ni cosa alguna sobre la legitimidad de la No, presidenta no. Sheinbaum, ¿no? Yo dice, esto está mal. Esto no está bien, esto nos parece, y no van, yo no creo que ni Slim, ni etcétera, y si abren la boca, no van a representar a los empresarios. Creo, pues, al final, que esto es una bronca más con la que va a terminar este gobierno. E insisto, como decíamos la semana pasada, no es que termine este gobierno, sino que le va a heredar Eso, al próximo eso. gobierno. Qué bueno que lo aclaras, Juan, porque yo Es voy a decir, que, olvídate de cómo va a terminar el gobierno. Es decir, ya sabemos por los anuncios de Rogelio Ramírez de la O los problemas de dinero para el próximo año, la reducción del déficit que va a incluir el presupuesto, etcétera. Y luego le vas a decir a los empresarios, oh, invertir es riesgoso en México, es más riesgoso de lo que ya era. Híjole, no se ve muy bien el 2025 así, ¿no? Yo creo que esa es la advertencia en el fondo de ese, ¿no? fíjate, yo creo que la sombra del 82, de la que muchos empresarios, la inmensa mayoría de ellos recuerdan en carne propia, desde luego Slim, desde luego muchos miembros del Consejo Mexicano de Negocios y muchos empresarios de alguna antigüedad, tiene como dos lados. Primero, el miedo de un coletazo final que pueda desarreglar de tal manera las cosas y lesionar de tal manera una parte de la economía y del acuerdo político, capital trabajo, capital gobierno en México, por una parte. Pero la otra parte, y esto me lo dijo a mí un empresario, es que puede en esta empeño en cambiar el poder judicial, que le están diciendo una y otra vez de todas las maneras que tiene costos, que va a provocar la incertidumbre de los inversiones, etcétera, tiene el problema también, esa sombra, no solo de la crisis que va a provocar las decisiones de septiembre que quiere tomar este gobierno, sino la sombra que se va a extender hacia el siguiente gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Si recuerdas completo el ciclo de López Portillo, no solo arruinó su fin de gobierno, sino arruinó prácticamente los 6 años de gobierno de Miguel de la Madrid en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Fueron los años de la crisis, la palabra que estaba en todas partes era la palabra crisis, con grandes mayúsculas, etc. Entonces,
está, me parece a mí, en este pronunciamiento de los empresarios, esta doble preocupación. No solo la crisis inmediata que puede provocar esto en la moneda, en los mercados, etcétera, sino la sombra de improductividad y de destrucción de valor y de expectativas, empezando por el nearshoring, por los siguientes años. Es decir, puede arruinar dos gobiernos, el suyo y el de Claudia Sheinbaum. El otro es ver realmente, digamos, en estos tiempos, pues tú ves que en el 2018, estas alturas del 2018, Peña pues ya estaba haciendo sus maletas y todo y Ya las había hecho ya había en entregado, agosto. ya le había valido madre literalmente el asunto y yo ya me voy, ¿no? Y en este caso, pues todo parece indicar que a la López Portillo, ¿no? Hasta el que no se movió de los pinos hasta el último día, ¿eh? No tenía Eso es ni a dónde cierto. mudarse. Exactamente, sí. Entonces, aquí hasta el último día están dando no solo los coletazos, sino acciones de gobierno y de desgobierno, si los quieres ver, que sí apuntan a un clima muy enrarecido para la nueva presidenta. Esto ¿qué queda? Pues ahorita, ¿qué podemos decir? Pues Claudia, muy bien, pues sí, pues su discurso, su nombramiento, su equipo, su figura, su imagen, sí, sí, muy bien, pero porque no está decidiendo nada y lo otro, pues es la primera vez que tenemos un poder judicial en huelga, en paro, y que va a ser escalonado y que no tenemos una dimensión real de lo que eso puede suceder. Y eso no está bien, ¿no? Para un gobierno que entra, tampoco para uno que sale. ¿No? No, es cierto, es decir, no nos damos cuenta de cuando decimos un poder judicial en paro, ¿no? Es un Pues por cierre eso de es gobierno. independiente también, ¿no? Es un cierre de gobierno con muchos indicios, digamos, de grandes problemas, no solo para el cierre del gobierno, No, no. sino, insisto, en la herencia que le deja muy difícil de remontar a el siguiente gobierno, en el caso de que se cumplan esto que están advirtiendo los empresarios, que estas decisiones políticas destruyan la economía mexicana, un poco como la destruyó López Portillo. De otra manera, porque no va a haber inversiones, porque se van a suspender las inversiones, porque va a dejar de venir dinero a México, de otra manera, pero también van a destruir mucha más riqueza, porque es probable que en esta crisis se pueda ir todo lo que trajo el Tratado de Libre Comercio, que trajo muchas cosas muy malas, salarios bajos y todo, pero trajo un crecimiento gigantesco de la industria mexicana. Entonces, hay No, no. mucho más que perder ahora que en 82. Pendientes el viernes en la línea, lo hablamos el próximo miércoles. Gracias, Héctor. Gracias, Juan Ignacio. Que les vaya muy bien. Hasta Buenas luego. noches.